Saludos hermanos, de nuevo con ustedes el Padre Modesto Luis Pérez, sacerdote de aquí de la Arquidiócesis de Los Ángeles, para seguir compartiendo con ustedes sobre la teología, el derecho canónico de los sacramentos, específicamente sobre el matrimonio. Pero hay que haber un poquito de definición de términos, porque si empiezo a hablar del derecho, de la ley, el concepto del derecho canónico, y no entendemos a lo que nos referimos, pues estaremos perdidos. Así que comienzo específicamente hablando un poquito de lo que es el derecho canónico. Y para resumirlo en pocas palabras, podríamos decir que es el conjunto completo de reglas y normas, es decir, el sistema legal por el cual la Iglesia dirige todas sus actividades específicas a ella y las de todos sus miembros. Y estamos hablando, por supuesto, de la Iglesia Católica. El derecho canónico se refiere a las normas que gobiernan la vida y las actividades de toda la Iglesia Católica y todos sus miembros. Y como se pueden imaginar, es compleja la Iglesia porque está compuesta de muchísimas diferentes culturas, razas, lenguas, tradiciones y costumbres. Y todas esas que componen esta Iglesia universal, que es lo que la palabra católica significa, palabra griega que significa universal, ha acumulado por unos 2000 años de tradiciones, normas, costumbres y leyes. ¿Cuál es el significado concreto? Porque sí, es un poquito raro, ¿no? Derecho canónico. ¿Estamos hablando de cañones o qué estamos hablando? Sabemos que en términos legales, generales, la ley es una norma o medida de conducta. Las leyes están dirigidas siempre al bien común de la sociedad para las que son dadas, para las cuales son creadas y establecidas. Un canon, de donde surge la palabra derecho canónico, es una palabra poco común, que se usa para describir esas reglas o normas de la Iglesia que han existido desde los primeros tiempos, desde el primer siglo. La palabra canon se deriva de una palabra griega que suena exactamente así, canon, y que significa una caña, una vara, o una regla, un estándar por el cual se medía las cosas y llegó a significar con el pasar del tiempo una regla de conducta. En el griego y en el latín existen otras palabras, por ejemplo, ley, nomos en griego y lex en latín. La Iglesia desde el principio decidió usar esa palabra o término canon o cánones con referencia a sus normas o leyes, porque reconoció que sus reglas o normas eran diferentes a las leyes del Imperio Romano en el cual nació la Iglesia. Entonces, para distinguirse y diferenciarse del sistema legal romano, escogió usar no lex o ley, sino canon o norma o regla, para que quedara claro, no hubiera confusión entre los dos términos. El derecho canónico, o en latín, ius canonicum, por lo tanto, se refiere a las reglas que dirigen el orden público
y la disciplina de la Iglesia Católica. No solamente con referencia a las relaciones interpersonales de los miembros de la Iglesia, entre el laico, el uno con el otro, el sacerdote con su pueblo, el obispo con el sacerdote y el pueblo en general y la jerarquía con el Papa. La estructura concreta de la Iglesia está gobernada por medio de estas normas o derecho canónico. Y el propósito de esto es, por supuesto, como todo sistema legal, el mantener una cierta orden en lo que es una sociedad. La Iglesia es una sociedad natural y sobrenatural. Está compuesta de miembros, seres humanos, concretamente aquí, en este mundo. Pero sabemos que la Iglesia tiene un destino mayor. Es una realidad sobrenatural porque es una realidad congregada por el Espíritu de Dios en torno a Cristo y en obediencia a Dios nuestro Padre. Es una sociedad, por lo tanto, que necesita estructura, necesita orden, porque donde no hay orden ni hay estructura, hay caos. Y desde el primer siglo, ya evidente, y lo cubriremos en más detalles, pero evidente en las cartas de San Pablo, a quien las comunidades que él había formado consulta frecuentemente y él les da solución a los problemas, a las inquietudes, a los conflictos, a las cuestiones que no quedan claras, porque habían experimentado la conversión por el testimonio de Pablo y de los otros apóstoles, pero la vida siempre nos enfrenta a realidades que no esperábamos. La Iglesia nace, sabemos, dentro de un contenido hebreo. Jesús es judío y va al pueblo elegido a proclamar la verdad, la buena nueva. Lo hace también en lugares paganos, pero su palabra está dirigida en especial al pueblo hebreo. Por lo tanto, los primeros miembros de la Iglesia eran todos judíos, conversos al cristianismo. Cuando son expulsados de la sinagoga y del templo, porque su enseñanza no coordina, no está de acuerdo con las enseñanzas de los fariseos y de los escribas y de los sacerdotes judíos de la era, son expulsados. Ellos se consideraban judíos, hebreos, iban a la sinagoga, daban culto. Al ser expulsados y al Pablo y otros apóstoles comenzar a proclamar la buena nueva a los no judíos, a los gentiles o paganos, comienza a complicarse todavía más las cosas y comienza a ver la necesidad, que es evidente ya en las cartas de San Pablo y las otras cartas del Nuevo Testamento, conflictos y dificultades, cuestiones, inquietudes que necesitan resolverse. Y esas recomendaciones primero los apóstoles, luego los padres de la Iglesia, poco a poco fueron convirtiéndose en normas que ayudaban a la comunidad a mantener el buen orden, a proteger lo más sagrado que tenía, que era la Eucaristía y todos los otros sacramentos. Aclarar las enseñanzas de Jesús de una manera práctica. Aquí, en esta realidad concreta que estamos viviendo, ¿qué es lo que nuestra fe nos llama a hacer? ¿Cómo nos debemos de comportar? ¿Cuál debe de ser la relación entre nosotros? ¿Qué es lo esencial para cada uno de los sacramentos para que sean debidamente dados y recibidos? Crea, pues,
el orden dentro de la iglesia, las estructuras básicas de la iglesia, como por ejemplo son en qué consiste el oficio y la responsabilidad del obispo. ¿Cuál es el oficio y la responsabilidad, las obligaciones y derechos de los pastores y del pueblo? ¿Cuál es la responsabilidad y la obligación del Papa en relación a los obispos y al resto de la Iglesia Universal, del cual él es la cabeza como sucesor de Pedro? Todo esto, más el sistema sacramental. ¿Cuáles son los sacramentos? ¿Cuántos hay? ¿Cuál es su raíz en las Sagradas Escrituras y en las enseñanzas de Jesús, en la tradición de la Iglesia? ¿Qué es lo que se debe de observar? Como por ejemplo, te bautizo con agua en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y si te bautizo no en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en mi nombre, o no con agua, sino con sirope de miel. No, la estructura y el sistema sacramental. Y la disciplina, por supuesto. Las normas que gobiernan la conducta individual de los miembros. Los requisitos, por ejemplo, para la ordenación al ministerio ordenado, al diaconado, al sacerdocio, al obispado. Las calificaciones o cualidades que deben de tener, por ejemplo, los padrinos para el bautismo, para la confirmación. ¿Cuál es su función? ¿Qué deben de hacer? Le estoy dando el marco, el cuadro a lo que se aplica, lo que llamamos el derecho canónico. Orden, estructura, derechos y obligaciones de todos los miembros.